Cállate, mamá, dijo mi hijo en la mesa, y nadie pudo mirarme después. Aquí es donde nos encontramos para compartir esas historias que llevamos guardadas en el pecho, esas que a veces duelen demasiado como para decirlas en voz alta, pero que necesitamos escuchar para saber que no estamos solos. Antes de comenzar con el relato de hoy, te pido un pequeño favor: si estas historias resuenan contigo, suscríbete al canal y deja tu like. Es un gesto pequeño, muy humano, pero nos ayuda a seguir dando voz a lo que muchos callan. Gracias por estar ahí. Siempre creí que el desamor era algo ruidoso. Me imaginaba platos rotos contra la pared, gritos en la madrugada, maletas hechas con prisa en el pasillo o portazos que hacen temblar los marcos de las ventanas. Crecí viendo telenovelas donde el final de algo venía acompañado de una música dramática y lágrimas visibles, pero nadie me advirtió de que, en la vida real, el desprecio puede ser tan silencioso como el polvo que se acumula sobre los muebles. Nadie me dijo que tu propia familia puede borrarte estando sentada justo enfrente de ellos, sin necesidad de levantar la voz, simplemente dejando de mirarte. Mi nombre no importa demasiado, porque creo que hay muchas mujeres que llevan mi nombre sin saberlo. Tengo 52 años y durante los últimos 25, mi vida ha girado en torno a dos ejes que yo consideraba inamovibles: mi esposo, Alberto, y nuestro único hijo, Damián. Damián tiene ahora 22 años. Es un chico brillante, estudia Derecho, tiene una mente afilada y esa seguridad arrogante que da la juventud cuando nunca te ha faltado nada. Alberto, por su parte, es un hombre trabajador, de esos que cumplen, que traen el dinero a casa y consideran que con eso su cuota de participación en la familia está saldada. Yo soy la que está en medio, la que traduce los silencios de uno al otro, la que se asegura de que la camisa de la suerte esté planchada para el examen y de que la cena esté caliente cuando Alberto llega cansado. Yo soy, o era, la atmósfera de la casa, invisible, pero necesaria para que respiraran. Todo ocurrió un domingo. Los domingos en mi casa son sagrados, o al menos eso me gustaba pensar. Es el día en que me levanto a las 7 de la mañana, no porque no tenga sueño, sino porque el ragú que le gusta a Damián necesita al menos 4 horas de cocción lenta para que la carne se deshaga como a él le gusta. Aquel domingo no era diferente. Recuerdo que me dolía un poco la espalda baja mientras cortaba las zanahorias en cubos perfectos, casi milimétricos. Me gusta cocinar, es mi lenguaje, es la forma en que digo te quiero, estoy orgullosa o perdóname. Mientras la salsa burbujeaba en la olla, llenando la cocina de ese olor cálido y denso a hogar, sentí una pequeña punzada de satisfacción. Pensé que sería un buen día. Damián había aprobado un parcial difícil esa semana y Alberto estaba de buen humor porque su equipo de fútbol había ganado la noche anterior. Puse la mesa con el mantel de lino que solo sacamos en ocasiones especiales. No había nada que celebrar, pero a veces siento la necesidad de vestir la rutina, de ponerle un lazo bonito para que no parezca tan gris. Coloqué las servilletas de tela, las copas de vino para nosotros y el vaso grande de vidrio tallado para Damián. Todo estaba perfecto. Cuando los llamé a comer, tardaron. Siempre tardan. Es una pequeña lucha de poder que tienen conmigo, aunque no sé si son conscientes de ella. Yo digo la comida está lista y ellos escuchan, tienen 5 minutos más para ignorarme. Alberto estaba en el sofá viendo el resumen de los deportes. Damián estaba en su cuarto, probablemente con los auriculares puestos, inmerso en su mundo digital. Tuve que llamarlos 3 veces. A la tercera, mi voz ya no sonaba invitadora, sino suplicante, casi molesta. Ya vamos, mujer, qué insistencia, dijo Alberto al entrar al comedor, arrastrando los pies como si caminar hasta la mesa fuera un esfuerzo sobrehumano. Ni siquiera me miró, sus ojos fueron directo a la fuente de carne. Damián entró poco después,
con el celular pegado a la mano como si fuera una extensión de su anatomía. Se sentó sin decir palabra, con la vista fija en la pantalla, deslizando el dedo hacia arriba con ese movimiento autómata que tienen los jóvenes hoy en día. «Huele bien», dijo Alberto, sirviéndose una porción generosa. Fue el único cumplido que recibí, y ni siquiera fue dirigido a mí, sino al plato. Me senté frente a ellos. Me serví un poco de ensalada y una porción pequeña de carne. Esperé ese momento mágico que se supone que ocurre en las mesas familiares, ese instante donde se cruzan las miradas y se pregunta, ¿qué tal tu semana? Pero el único sonido era el entrechocar de los cubiertos contra la loza y el zumbido ocasional de una notificación en el teléfono de mi hijo. El silencio empezó a pesarme. No era un silencio de paz, era un silencio de vacío. Sentía que si no hablaba yo, si no llenaba ese espacio, la casa se nos caería encima. Damián, ¿qué tal te fue con el profesor García?, pregunté, intentando sonar casual, interesada en su mundo. Me dijiste que te tenía preocupado el tema de, creo que era derecho mercantil, ¿no? Damián suspiró. Fue un suspiro corto, seco, por la nariz. No levantó la vista del teléfono. Bien, mamá, normal, pero ¿te dijo algo del trabajo que entregaste? Insistí, buscando cualquier hilo del que tirar. Aprobé. Ya está. ¿Me pasas la sal?, dijo, extendiendo la mano sin mirarme. Le pasé el salero. Mis dedos rozaron los suyos, pero él se apartó rápido, como si mi tacto molestara. Alberto seguía comiendo, ajeno, masticando con ritmo, mirando un punto indefinido en la pared detrás de mí. Decidí cambiar de táctica. Había leído una noticia esa mañana en el periódico, algo relacionado con una nueva ley que estaban debatiendo en el Congreso. Pensé que, siendo estudiante de leyes, a Damián le interesaría. Pensé que podría demostrarles que yo no era solo la mujer que cortaba zanahorias, que yo también leía, que yo también pensaba. Leí hoy que van a cambiar la normativa sobre los alquileres, dije, tomando un sorbo de agua para aclarar mi garganta. Me pareció interesante lo que decían sobre los derechos de los propietarios frente a los inquilinos morosos. Creo que es un tema complicado porque, fue entonces cuando ocurrió. Damián dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. El ruido resonó como un disparo en el comedor. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, que son del mismo color café que los míos, me miraron con una mezcla de aburrimiento y una irritación profunda, antigua. «Cállate, mamá», dijo. No gritó, no alzó la voz. Lo dijo con un tono plano, conversacional, como quien dice pásame el agua. Por favor, cállate, repitió, y esta vez hubo una mueca de disgusto en su boca. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Es ridículo escucharte intentar opinar de leyes. Solo repites lo que lees en titulares sensacionalistas. Cansa. De verdad, cansa. Me quedé helada. Sentí como la sangre se me subía a las orejas, un calor repentino y vergonzoso. Mi boca quedó entreabierta, con la frase a medio terminar muriendo en mis labios. Miré instintivamente a Alberto, busqué a mi esposo, a mi compañero, al hombre con el que había compartido la vida, esperando que interviniera, esperando que dijera, Damián, no le hables así a tu madre, o pídele disculpas. Esperaba, al menos, un gesto de desaprobación. Pero Alberto no dejó de comer. Cortó un trozo de carne, lo pinchó con el tenedor y se lo llevó a la boca. Masticó, tragó, luego, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta, soltó una risita suave, casi imperceptible. El chico tiene razón, Elena, murmuró Alberto sin mirarme, sirviéndose más vino. A veces te pones a hablar de cosas que te quedan grandes solo para hacer ruido. Déjanos comer en paz. El mundo se detuvo. No fue el insulto de mi hijo lo que me rompió en ese instante. Fue la confirmación de Alberto. Fue esa risa pequeña. Fue darme cuenta de que, en esa mesa, yo estaba sola, completamente sola frente a dos hombres que,
de alguna manera, habían acordado que yo era un accesorio molesto que a veces emitía sonidos. Bajé la mirada a mi plato. Las zanahorias que había cortado con tanto cuidado me parecieron ridículas de repente. Sentí unas ganas inmensas de llorar, pero no lo hice. Apreté los dientes tan fuerte que me dolió la mandíbula. El silencio volvió a instalarse en la mesa, pero ahora era diferente. Ahora era un silencio que pesaba toneladas. Ellos siguieron comiendo, tranquilos, como si no acabaran de pisotearme el alma entre el primer y el segundo plato, y yo me quedé allí, sentada, haciéndome pequeña, deseando desaparecer, mientras el ragú se enfriaba en mi boca y el sabor metálico de la humillación me bajaba por la garganta. Cuando terminaron de comer, Damián se levantó primero. No hubo un gracias, ni un estaba rico, solo el ruido áspero de las patas de la silla arrastrándose contra el suelo de madera y el sonido de sus pasos alejándose hacia el salón. Alberto lo siguió unos segundos después, palmeándose el estómago con satisfacción, dejando tras de sí un rastro de migas y servilletas arrugadas. Me quedé sola en la mesa. Frente a mí, los restos de un banquete que me había llevado toda la mañana a preparar y que ellos habían devorado en 20 minutos de indiferencia y desprecio. Miré mi plato, la comida estaba intacta, el nudo en mi garganta no me había permitido tragar ni un bocado más después de aquel cállate, mamá. Lo peor no era la frase en sí, lo peor era la naturalidad. Damián no lo había dicho en un ataque de ira, lo había dicho como quien espanta a una mosca molesta, y Alberto se había reído. Esa risa suave y cómplice resonaba en mi cabeza más fuerte que cualquier grito. Me levanté mecánicamente. Es curioso cómo el cuerpo sigue funcionando incluso cuando sientes que algo se ha roto por dentro. Mis manos empezaron a recoger los platos, a apilar los cubiertos, a llevar las fuentes a la cocina. Fui y vine del comedor a la pileta 4 veces. Desde el salón llegaba el sonido del televisor, las voces de los comentaristas deportivos y, de vez en cuando, un comentario breve entre padre e hijo. Esa jugada fue penal. ¿Viste? Decía Alberto. Clarísimo. Papá, el árbitro está ciego, respondía Damián. Hablaban con una camaradería que a mí se me negaba. Eran un club de 2, y yo era el personal de servicio que no debía interrumpir. Me puse frente al fregadero, abrí el grifo y dejé que el agua caliente corriera sobre mis manos. El vapor me empañó un poco la vista, o quizás fueron las lágrimas que finalmente me permití soltar. Lloré en silencio, sin sollozos, solo dejando que el agua salada se mezclara con el detergente y la grasa del ragú. Lavé cada plato con una lentitud exasperante, froté las manchas con una fuerza innecesaria, como si pudiera borrar lo que había pasado frotando la porcelana hasta desgastarla. Me pregunté cuándo había empezado esto. ¿Cuándo pasé de ser Elena a ser esa mujer que habla tonterías? Recordé cuando Damián era pequeño, cómo corría a mis brazos cuando se raspaba una rodilla, cómo me buscaba con la mirada en las funciones del colegio. Yo era su mundo, y Alberto solía mirarme con admiración, solía preguntarme qué opinaba sobre las noticias. ¿En qué momento me volví transparente para ellos? ¿Fue mi culpa? ¿Me volví aburrida? ¿Dejé de ser interesante el día que decidí dedicarme por completo a cuidar de ellos? Terminé de lavar y sequé la cocina hasta que el acero inoxidable brilló. No quería salir de allí. La cocina era mi trinchera, el único lugar donde tenía el control, pero no podía quedarme allí para siempre. Caminé hacia el salón con paso vacilante. Ellos estaban desparramados en el sofá. Damián tenía los pies subidos en la mesa de centro, sobre una revista que yo había colocado allí esa mañana. Alberto estaba medio adormilado. Me detuve en el umbral de la puerta. Esperé a que alguno me mirara. Esperé un gesto, una señal de arrepentimiento. Oye, mamá, perdona. Estuve grosero. Elena, ven, siéntate con nosotros. Nada. Damián levantó la vista del celular un segundo, cruzó su mirada con la mía y volvió a bajarla, sin expresión, sin culpa. Para él,
Yo ya había dejado de existir en el momento en que dejé de servirle comida. ¿Necesitan algo más?, pregunté. Mi voz salió débil, temblorosa. Me odié por preguntar eso. Me odié por seguir ofreciéndome, por seguir buscando su validación servil. Alberto se estiró y bostezó ruidosamente. No, bueno, quizás un café más tarde, pero ahora no. Cierra la cortina que hace reflejo en la televisión. Obedecí, cerré la cortina. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por el resplandor azul de la pantalla. Me sentí como un fantasma rondando una casa que ya no le pertenecía. Subí las escaleras hacia nuestra habitación. Me senté en el borde de la cama y me miré en el espejo del tocador. Vi a una mujer de 52 años con el cabello recogido en un moño práctico, sin maquillaje, con las manos enrojecidas por el agua caliente y los ojos tristes. Esa mujer del espejo me devolvió la mirada y, por primera vez en años, sentí lástima por ella. No rabia, no frustración, lástima, pura y dura lástima. Me tumbé en la cama, encima de la colcha, y me quedé mirando el techo. Pasaron las horas. La luz de la tarde fue cambiando de color, del dorado al gris y luego a la oscuridad. Abajo, la vida seguía. Escuché a Damián reírse fuerte de algo. Escuché a Alberto abrir la nevera. Nadie subió a ver si estaba bien. Nadie subió a preguntar por qué mamá había desaparecido. Cuando llegó la noche, Alberto subió. Entró en la habitación encendiendo la luz sin previo aviso, cegándome momentáneamente. ¿Qué haces ahí tirada a oscuras?, preguntó, mientras se quitaba la camisa y la tiraba sobre una silla, no en el cesto de la ropa sucia. Pareces una depresiva, Elena. Levántate, que ya es hora de dormir. No tengo sueño, murmuré, dándome la vuelta para darle la espalda. Sentí el peso de su cuerpo hundiendo el colchón al otro lado. Se metió bajo las sábanas, suspirando. Hubo un momento de silencio. Sentí su mano en mi hombro. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco. Pensé que iba a disculparse. Pensé que iba a decir, lo de hoy estuvo mal. No debí reírme. Pero su mano bajó por mi brazo con una intención distinta. Una caricia rutinaria, mecánica. La caricia de un hombre que reclama su derecho conyugal porque es domingo por la noche y no hay nada mejor que hacer. Venga, Elena, susurró cerca de mi oído, no te pongas así, no seas rencorosa, el chico está estresado con los estudios, ya sabes cómo es, y tú también, a veces eres muy intensa, relájate un poco. Me tensé, cada músculo de mi cuerpo se convirtió en piedra, intensa, rencorosa. Ahora resultaba que la culpa era mía por sentirme herida. Ahora yo era la villana de la historia por no aceptar el insulto con una sonrisa. Me aparté bruscamente, quitándome su mano de encima. No, dije, fue un no seco, tajante. Alberto se detuvo, se quedó quieto un momento, sorprendido por el rechazo. Luego, bufó con fastidio y se dio la vuelta, dándome la espalda. Bueno, ahora te vas a hacer la víctima. ¡Qué pereza, Elena! ¡Qué pereza das cuando te pones en este plan de mártir! Buenas noches. A los 5 minutos, él ya roncaba. Un ronquido profundo y rítmico. El sonido de quien tiene la conciencia tranquila. Yo me quedé despierta, mirando la oscuridad, escuchando la respiración del hombre con el que llevaba casada 25 años y sintiéndome más sola que si estuviera en una isla desierta. Pensé en Damián, en su cuarto al final del pasillo, durmiendo plácidamente tras haberme mandado a callar. Pensé en Alberto, durmiendo a mi lado tras haberme llamado aburrida y pesada. Y entonces, en medio de esa oscuridad opresiva, algo cambió. No fue una explosión, fue un clic, un pequeño clic silencioso dentro de mi cabeza, como cuando se pasa la llave en una cerradura. Dejé de llorar, mis lágrimas se secaron de golpe. La tristeza que sentía se transformó en otra cosa. Era algo frío, algo duro y afilado. Me di cuenta de que llevaba años esperando que ellos cambiaran, que ellos me vieran, que ellos valoraran todo lo que yo hacía, y esa esperanza era lo que me dolía.
Esa esperanza era la que me hacía vulnerable. Si ellos querían que me callara, si ellos creían que yo no pintaba nada, que mis opiniones eran ridículas y que mi presencia solo servía para servirles, quizás había llegado el momento de darles exactamente lo que querían, pero no como ellos esperaban. Esa noche no dormí, pero tampoco sufrí. Pasé la noche planificando, no una venganza. No, las venganzas son para las telenovelas. Lo que yo empecé a planificar era una retirada. Una retirada absoluta y total. Si yo era invisible, entonces iba a desaparecer de verdad. El lunes amaneció gris, como si el clima hubiera decidido acompañar el estado de mi alma. Normalmente, mi despertador interno suena antes que la alarma del móvil. Me levanto con esa urgencia de quien tiene una misión: preparar el café fuerte para Alberto, exprimir las naranjas para que Damián tenga sus vitaminas, planchar la camisa que se les olvidó mencionar la noche anterior. Soy el motor de arranque de esa casa, o lo era. Esa mañana, cuando sonó la alarma a las 6:30, no salté de la cama. Me quedé mirando el techo durante 10 minutos. Escuché la respiración pesada de Alberto a mi lado. Me pregunté qué pasaría si simplemente no me levantara, pero sabía que eso provocaría una discusión. Gritos, exigencias. Y yo no quería ruido, yo quería silencio, un silencio perfecto y absoluto. Me levanté despacio, fui a la cocina, hice café, pero solo para mí. Me senté en la mesa con mi taza humeante y esperé. No saqué la mantequilla, no tosté el pan, no corté fruta. La mesa estaba desnuda, salvo por mi presencia silenciosa. A las 7:15 apareció Alberto, abrochándose el cinturón con torpeza, con los ojos todavía pegados por el sueño. Entró a la cocina y fue directo a la cafetera. ¿No hay café hecho?, preguntó, sacudiendo la jarra vacía. Su tono no era de pregunta, era de acusación. No levanté la vista de mi taza. Me hice para mí, dije, con la voz suave, sin inflexiones. Hubo una pausa, sentí su desconcierto. Y para mí, Elena. Llego tarde. ¿Qué te cuesta hacer la jarra completa? Me encogí de hombros. Un movimiento mínimo. Se me olvidó. Alberto resopló, molesto, y empezó a trastear con los filtros y el agua, haciendo ruido a propósito, golpeando los armarios. Esperaba que yo me levantara, que le dijera déjalo, yo lo hago, que le pidiera perdón por mi descuido. Pero me quedé sentada, bebiendo mi café, observándolo como quien observa un documental sobre el comportamiento de una especie primitiva. Damián bajó 5 minutos después. Buscaba con la mirada su desayuno habitual. Al ver la mesa vacía, se detuvo en seco. Mamá, ¿y las tostadas? Tengo prisa. El bus pasa en 10 minutos. Lo miré. Miré sus manos jóvenes, capaces de sostener libros de derecho y teléfonos inteligentes, pero aparentemente inútiles para meter una rebanada de pan en una ranura caliente. El pan está en la alacena, respondí. ¿Qué te pasa hoy? Damián frunció el ceño, mirándome con esa mezcla de extrañeza y fastidio. ¿Sigues enfadada por lo de ayer? No seas infantil, mamá, por favor. Hazme algo rápido. Cállate, mamá, dije yo. Damián se quedó paralizado. Alberto se giró desde la encimera. ¿Qué has dicho?, preguntó mi hijo, incrédulo. Nada, solo recordaba tu consejo de ayer. Me dijiste que me callara. Estoy practicando el silencio, hijo. El pan está en la alacena. Si tienes hambre, come. Si tienes prisa, vete. No hubo gritos. El ambiente se volvió gélido. Damián cogió una manzana del frutero con brusquedad, masculló algo que sonó a "estás loca" y salió de la cocina sin despedirse. Escuché el portazo de la entrada segundos después. Alberto, con su café a medio hacer, me miró negando con la cabeza. Se te está yendo la cabeza, Elena, de verdad te lo digo, estás haciendo un drama de la nada. Luego hablamos. Ahora no tengo tiempo para tus tonterías. Se fue también, sin beso, sin hasta luego. Cuando me quedé sola,
El silencio de la casa ya no me pareció opresivo, me pareció un lienzo en blanco. Lo habitual habría sido empezar la ronda de limpieza. Recoger la taza sucia que Alberto había dejado sobre la encimera con una mancha de café goteando. Recoger la ropa que Damián había dejado tirada en el baño. Hacer las camas. Mi vida era una constante borrar las huellas de su paso por el mundo, pero ese lunes no lo hice. Vi la taza sucia y la dejé ahí. Entré al baño de Damián. Sexta la toalla mojada hecha un bollo en el suelo y, en lugar de colgarla, pasé por encima. Vi los calzoncillos de Alberto al lado de la cama y allí se quedaron. Me vestí. Me puse un abrigo que me gustaba mucho pero que casi nunca usaba porque Alberto decía que el color era demasiado llamativo. Cogí mi bolso y salí de casa a las 9 de la mañana. Fui a una biblioteca pública que está a 4 calles. Siempre me había gustado leer, pero en casa nunca encontraba el momento. Si me sentaba con un libro, alguien gritaba: «Mamá, ¿dónde están mis calcetines?» «Oh, Elena, se acabó el papel higiénico». La lectura era un lujo que no me permitían. Me senté en una mesa junto a un ventanal. Cogí 3 periódicos diferentes. Leí las noticias. Leí sobre la ley de alquileres que había mencionado el día anterior. Leí editoriales, análisis económicos, críticas de cine. Pasé 4 horas allí, en silencio, rodeada de desconocidos que no esperaban nada de mí. Nadie me pidió agua, nadie me mandó callar. Me sentí extrañamente lúcida, como si mi cerebro despertara de una larga hibernación. A la hora de comer, fui a un pequeño restaurante y pedí el menú del día. Comí sola, masticando despacio, saboreando cada bocado sin preocuparme de si la carne estaba al gusto de otro. No miré el móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de Alberto y 2 mensajes de Damián. ¿Dónde está mi camiseta azul? Y mamá, contesta. No contesté. Volví a casa a las 5 de la tarde. La casa estaba tal cual la había dejado, desordenada, fría, con las huellas de su negligencia intactas. No sentí la ansiedad habitual por ordenarlo todo antes de que llegaran. Sentí una calma fría. Me senté en el sofá. Encendí la televisión en un canal de documentales y esperé. A las 7 llegó Damián. Entró como un torbellino, tirando la mochila en el recibidor. «Mamá, ¿se puede saber qué pasa?», gritó desde la entrada. «Te mandé mensajes. Necesitaba la camiseta azul para mañana. Tengo una presentación y es la única que me queda bien con el traje». Fui a buscarla al cesto de la plancha y sigue ahí, arrugada. Entró en el salón y me vio sentada, tranquila, con las piernas cruzadas. «Hola, Damián», dije sin mirarlo. «Hola, ¿eso es todo lo que dices? ¿Por qué no planchaste mi ropa? ¿Qué has hecho todo el día? La casa está hecha un desastre. El baño sigue con la toalla en el suelo». Me giré lentamente hacia él. Lo miré a los ojos. Esos ojos que ayer me miraron con desprecio. «La plancha está en el armario de la limpieza. La tabla está detrás de la puerta. Tienes manos. Tienes 22 años. Si quieres la camiseta lisa, plánchala». Damián abrió la boca, estupefacto. Su cara se puso roja. «¿Me estás castigando? ¿Es eso, por lo de ayer? Dios mío, qué rencorosa eres. Solo te dije que te callaras un momento porque estabas siendo pesada. No es para tanto. Deja de actuar como una niña». «No estoy actuando, Damián. Estoy renunciando». «¿Renunciando a qué?». «A ser tu criada». Damián soltó una risa nerviosa, incrédula. «Vale, ahora eres feminista radical o algo así». «Qué ridículo. Mamá, de verdad, plánchame la camisa. Por favor, tengo que estudiar. No tengo tiempo para esto». «No», dije, y volví a mirar la televisión. Damián se quedó allí de pie, respirando agitadamente. Sentí su furia. Estaba acostumbrado a que sus deseos fueran órdenes. Estaba acostumbrado a que mi enfado durara lo que tardaba él en sonreír un poco, pero yo no estaba enfadada, estaba ausente. Dio una patada al sofá y se fue a su cuarto, refunfuñando. Oí cómo sacaba la tabla de planchar haciendo un ruido infernal,
golpeando las paredes a propósito para que yo me sintiera culpable. No funcionó. 1 hora después llegó Alberto. Traía cara de pocos amigos. Entró en la cocina y vio la pila de platos del desayuno, la suya y la de Damián. Yo había lavado lo mío todavía en el fregadero. Vino al salón. Elena, esto es un chiquero. ¿Qué te pasa? Llego cansado de trabajar y lo último que quiero es ver la casa así. Y encima no hay cena hecha. ¿Qué vamos a comer? Lo miré. Vi al hombre que ayer se rió mientras su hijo me humillaba. No lo sé. Alberto, ¿qué vas a cocinar tú? Alberto se quedó de piedra. Se aflojó la corbata, mirándome como si fuera una desconocida que se había colado en su casa. Yo trabajo todo el día. Elena, tu trabajo es ocuparte de la casa. Ese es el trato. Siempre ha sido así. No cambies las reglas del juego ahora porque te levantaste con el pie izquierdo. El trato, repetí, saboreando la palabra. El trato implicaba respeto, Alberto. El trato implicaba que éramos un equipo. Ayer me dejasteis muy claro que no soy parte del equipo. Soy la utilería, y la utilería no cocina. ¿Estás loca?, murmuró, pasándose la mano por la cara. Estás completamente loca. Voy a pedir una pizza, y no pienso pedir para ti. A ver si se te pasa la tontería con un poco de hambre. Pidieron pizza, comieron en la cocina, entre el desorden. Yo me quedé en el salón. Escuché sus risas forzadas, sus comentarios en voz alta para que yo los oyera. Está buenísima esta pizza, papá. Sí, mejor que la comida de siempre. Intentaban herirme, intentaban hacerme sentir excluida. Lo que no sabían es que yo ya estaba fuera. No me dolía su exclusión, me confirmaba mi decisión. Esa noche, dormí en la habitación de invitados. Puse el pestillo. Escuché a Alberto intentar abrir la puerta a medianoche, girar el pomo y encontrarlo cerrado. Golpeó suavemente un par de veces. Elena, abre, no seas estúpida. No contesté. Me tapé con el edredón hasta la barbilla y cerré los ojos. Por primera vez en 25 años, dormí sola, y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz, pero sabía que esto era solo el principio. La Guerra Fría acababa de comenzar, y ellos no tenían ni idea de cuánto podía aguantar una mujer que ya no tenía nada que perder. Pasaron 12 días. 12 días en los que nuestra casa se transformó en un escenario de guerra silenciosa, donde las trincheras estaban marcadas por la ropa sucia acumulada en las sillas y las cajas de comida rápida apiladas en la basura. La suciedad, descubrí, tiene un peso específico. El polvo que se acumulaba en los estantes no solo ensuciaba los muebles, ensuciaba el aire, lo hacía denso, irrespirable. Alberto y Damián intentaron al principio mantener un pulso de orgullo. Se preparaban sándwiches con gestos bruscos, dejando las migas sobre la encimera como si fueran banderas de conquista. Damián empezó a llevar la ropa arrugada a la universidad, con esa arrogancia descuidada de quien cree que el mundo no nota los detalles, pero el mundo los nota. Y ellos, poco a poco, empezaron a notarlo también. La estrategia de ellos cambió. Pasaron de la ira, "Estás loca", a la indiferencia agresiva, "No te necesitamos", y finalmente, cuando se quedaron sin calzoncillos limpios y sin camisas planchadas, pasaron a la manipulación emocional. Fue un jueves por la noche. Yo estaba en el salón, leyendo un libro que había sacado de la biblioteca sobre derecho de familia. Había forrado la tapa con papel de periódico para que no vieran el título. Alberto entró. No traía esa cara de perro de presa de los últimos días. Traía una caja de pasteles de la confitería del centro, esa que es cara y que solo comprábamos para los cumpleaños. La dejó sobre la mesa de centro, justo encima de mi campo de visión. "Son de crema, los que te gustan", dijo. Su voz intentaba ser amable, pero sonaba oxidada, como un mecanismo que no se usa hace mucho tiempo. No levanté la vista del libro. "Gracias, pero ya cené". Alberto suspiró y se sentó en el borde del sofá, invadiendo mi espacio personal. Olas de su colonia barata y olor a tabaco me golpearon. "Venga",
Elena, ya está bien. No, llevamos casi 2 semanas con este numerito. La casa da asco. Damián está desconcentrado en los estudios. Yo estoy durmiendo mal. Creo que ya has demostrado tu punto. Ha quedado claro. Te hemos entendido. Cerré el libro despacio. Lo miré. ¿Qué habéis entendido? Alberto, él parpadeó, desconcertado por la pregunta directa. Pues, eso, ¿qué estás cansada? ¿Qué quieres que ayudemos un poco más? Vale. Lo pillo. Damián bajará la basura. Yo intentaré no dejar los zapatos en medio del pasillo, pero tienes que volver a la normalidad, mujer. Esto es insostenible. Ayudar un poco más. Esa era su conclusión. No entendía nada. No veía que el problema no era la basura o los zapatos. El problema era que yo había dejado de ser una persona para ellos hacía mucho tiempo. Además, continuó, cambiando el tono a uno más urgente, tengo un problema. El sábado viene el nuevo director regional. Invité a cenar a un par de compañeros y al jefe para causar buena impresión. Les dije que mi mujer hace el mejor asado de la ciudad. Ahí estaba, la verdadera razón de los pasteles de crema. No era arrepentimiento, era necesidad logística. Necesitaba a la cocinera, a la anfitriona, a la mujer trofeo que sonríe y sirve el vino mientras los hombres hablan de negocios. No puedo, Alberto, dije suavemente. Su cara se endureció, el falso encanto se evaporó en un segundo. ¿Cómo que no puedes? No te estoy preguntando. Elena, es mi carrera, es el dinero que paga esta casa, tu comida y tus libritos. No puedes hacerme quedar mal delante del director. Tienes 2 días para adecentar esta casa y preparar la cena, y por favor, arréglate el pelo, que pareces una bibliotecaria amargada. Me levanté, sentí una calma absoluta, una frialdad que me asustó incluso a mí misma. En otro momento de mi vida, habría llorado, habría gritado que era un egoísta, pero ahora no, ahora veía los hilos que movían al muñeco. Está bien, dije. Alberto soltó el aire, aliviado, victorioso. Creyó que había ganado, creyó que su autoridad, mezclada con la presión social, me había doblado el brazo. Sabía que entrarías en razón. Menos mal, mañana te dejo dinero para la compra. Quiero que todo esté perfecto, nada de experimentos. Hazlo de siempre, lo que funciona. Se comió 2 pasteles él solo y se fue a ver la televisión, subiendo el volumen, recuperando su trono. Damián salió de su cuarto al oler el dulce, y pronto escuché sus risas en el salón. ¿Mamá ya se le pasó la locura?, preguntó Damián. Sí, ya está todo en orden, respondió Alberto. Todo en orden. El viernes por la mañana, Alberto me dejó 300 euros en la mesa de la cocina con una nota: compra buen vino. Cogí el dinero, me vestí, salí de casa, pero no fui al supermercado. Fui al banco. Durante esas 2 semanas de silencio, no solo había leído novelas, había revisado cada papel que había en el despacho de Alberto, había encontrado las cartillas, las cuentas de ahorro conjuntas, los seguros. Descubrí que, legalmente, la mitad de todo lo que había en esas cuentas era mío. 25 años de gestión doméstica, de ahorro, de administración, me daban derecho a ello. Saqué exactamente la mitad de los ahorros de la cuenta común. No fue un robo, fue un reparto de bienes anticipado. El cajero me miró raro al pedir tal cantidad en efectivo y en un cheque conformado, pero mi firma valía tanto como la de Alberto. Después, fui a una agencia inmobiliaria pequeña, en un barrio modesto, lejos de nuestra urbanización de clase media alta. Había visto un anuncio días atrás, un apartamento de una habitación, interior, con poca luz, pero con una puerta que tenía una llave que solo yo tendría. Pagué la fianza y el primer mes. Firmé el contrato con una mano firme que no tembló ni una sola vez. Volví a casa a mediodía. La casa seguía sucia. No limpié. Alberto llamó a las 3. ¿Cómo va todo? ¿Compraste la carne? Sí. Todo bajo control. Mentí.
Fue tan fácil mentirle que sentí vértigo. Bien, recuerda limpiar el baño de abajo, que el jefe es muy mirado para esas cosas. Y ponte el vestido azul, el que te queda bien. Sí, Alberto, colgué. Pasé la tarde en mi habitación. Saqué 2 maletas grandes del altillo. No hice ruido, doblé mi ropa con cuidado, no me llevé todo, solo lo esencial, mis abrigos, mis zapatos cómodos, mis libros, las fotos de mis padres que guardaba en una caja de zapatos, y el joyero con las pocas piezas que eran mías de verdad, herencia de mi abuela. Dejé el armario medio vacío, pero a simple vista no se notaba. Escondí las maletas debajo de la cama de la habitación de invitados. Cuando ellos llegaron esa noche, fingí estar ocupada en la cocina. Puse una olla con agua a hervir solo para que hubiera vapor y olor a algo cocinándose. Piqué una cebolla para que mis ojos llorosos tuvieran una excusa, aunque en realidad no tenía ganas de llorar. «Huele bien», dijo Damián, asomándose. «Menos mal que se te pasó el berrinche, mamá, tenía hambre de verdad». Lo miré, mi hijo, el niño que una vez me regaló un collar de fideos, el hombre que ahora me miraba con la suficiencia de quien cree que tiene el servicio doméstico garantizado de por vida. Sentí una punzada de dolor. Sí, pero fue un dolor lejano, como el de una antigua cicatriz que cambia con el tiempo. «Mañana será una gran cena, Damián», le dije, y acaricié su mejilla. Él se dejó hacer, sorprendido por el gesto, pero se apartó rápido. «Vale, vale, no te pongas empalagosa». Cenaron las sobras de la nevera, creyendo que yo estaba reservando lo bueno para la cena del jefe. Se fueron a dormir temprano, excitados por el evento social del día siguiente, por la vuelta a la normalidad, por haber recuperado su comodidad. Yo esperé a que la casa se sumiera en ese silencio profundo de las 3 de la mañana. Me levanté, me vestí con ropa de calle cómoda, saqué las maletas de debajo de la cama, fui a la cocina. Sobre la mesa, donde Alberto había dejado el dinero para la compra, dejé el sobre con los 300 euros intactos, y al lado, dejé algo más. No fue una carta de 10 páginas explicándoles mis sentimientos. Ellos no leen mis sentimientos, ellos solo entienden órdenes y hechos. Dejé el anillo de casada, ese aro de oro que no me había quitado en 25 años y que ahora me parecía un grillete, y debajo del anillo, una nota de una sola línea, escrita con mi mejor caligrafía, clara y firme. Miré la casa por última vez, no sentí nostalgia. Sentí que me estaba quitando un abrigo mojado y pesado que llevaba puesto desde hacía décadas. Abrí la puerta de la calle, el aire de la madrugada estaba frío, pero olía a libertad, olía a mí. Cerré la puerta tras de mí, no di un portazo, hice que el pestillo encajara con un suave clic, el sonido más definitivo del mundo. El taxista no me hizo preguntas. A las 4 de la madrugada, una mujer con 2 maletas y cara de haber llorado una vida entera suele imponer un respeto silencioso. Me dejó frente al portal de mi nuevo edificio, en una calle estrecha donde las farolas parpadeaban. Subí los 2 pisos por las escaleras porque no había ascensor. Al entrar en aquel apartamento vacío, de apenas 40 metros cuadrados, me senté en el suelo, sobre el parqué frío, rodeada de mis pocas pertenencias. No sentí euforia, no hubo música de victoria, solo sentí el latido furioso de mi corazón y un miedo atroz. ¿Qué acababa de hacer? Había dinamitado mi vida en mitad de la noche. Tenía 52 años y estaba durmiendo en el suelo de un piso alquilado. Me quedé dormida por puro agotamiento, ovillada en mi abrigo. Me despertó el zumbido del teléfono a las 10 de la mañana. Lo había dejado en silencio, pero la vibración contra el suelo de madera resonaba como un taladro. Era Alberto. Tenía 12 llamadas perdidas, 5 mensajes. El primero: ¿dónde estás? No tiene gracia. El segundo: Elena, contesta, no encuentro la camisa azul. El tercero: se nos acaba el tiempo, vuelve ya y déjate de juegos. El cuarto:
¿Has sacado dinero del banco? ¿Te has vuelto loca? Eso es robo. El quinto, mamá, contesta. Papá está furioso. Ese era Damián. No contesté. Apagué el teléfono. Me imaginé la escena en mi antigua casa. Me imaginé a Alberto entrando en la cocina, esperando encontrar el ajetreo de la preparación de la gran cena, el olor a asado, las verduras cortadas. En su lugar, encontró una cocina fría, vacía y silenciosa. Encontró el dinero de la compra intacto sobre la mesa, y encontró la nota y el anillo. La nota decía simplemente: Damián me pidió que me callara. Tú te reíste. Me he dado cuenta de que teníais razón, hacía demasiado ruido en vuestras vidas. Os regalo todo el silencio del mundo. La cena, la casa y vuestras camisas son ahora problema vuestro. Adiós. Pasé el sábado ordenando mis cosas. Me compré un colchón hinchable y una cafetera italiana pequeña. Por la tarde, encendí el teléfono un momento. Tenía 40 llamadas, mensajes de voz donde Alberto pasaba de la ira a la súplica patética. Elena, el jefe viene en 3 horas. No puedes hacerme esto, por favor, te prometo que cambiaré. Vuelve solo para la cena. Luego hablamos. No volví, supe después, por una vecina con la que me crucé meses más tarde en el mercado, que la cena fue un desastre. Alberto intentó pedir comida de un catering de urgencia, pero llegó fría. La casa estaba manga por hombro. El jefe se fue temprano, incómodo por la tensión palpable y la ausencia de la anfitriona. Alberto le dijo que yo estaba indispuesta, mentira piadosa para tapar que su mujer lo había abandonado horas antes. Pasaron las semanas. Conseguí un trabajo de media jornada en una librería de viejo. El sueldo era bajo, pero sumado a mis ahorros me daba para vivir. Redescubrí el placer de comer tostadas con aceite sin prisa, de leer hasta las 3 de la madrugada sin que nadie me apagara la luz, de caminar por el parque sin mirar el reloj. 3 meses después, acepté ver a Damián. Me esperó en una cafetería del centro. Lo sexta desde la vitrina antes de entrar. Parecía más delgado, con la ropa mal combinada. La camisa tenía una mancha pequeña en el cuello que él no había notado, pero yo sí. Me senté frente a él. Hola, mamá, dijo. No me miró con arrogancia. Me miró con una mezcla de vergüenza y necesidad. Hola, Damián, vuelve a casa, por favor. Soltó de golpe, sin preámbulos. Papá está insoportable, bebe demasiado por las noches. La casa se nos cae encima. Hemos contratado a una señora para limpiar, pero no es lo mismo. La comida es una basura. Nadie sabe dónde están las cosas. Te necesitamos. Lo escuché atentamente. Escuché sus quejas. Escuché cómo su vida se había vuelto incómoda. ¿Me echas de menos, Damián?, pregunté suavemente. ¿O echas de menos que te lave la ropa y te haga el ragú? Damián bajó la vista. Jugueteó con el sobre de azúcar. Es lo mismo. No, eres mi madre. Tu sitio está con nosotros. Papá dice que si vuelves, olvidará lo del dinero y lo del escándalo. Dice que te perdona. Sonreí, una sonrisa triste, pero firme. Dile a tu padre que yo no necesito su perdón, y dile que no voy a volver. Nunca. ¿Pero por qué? Damián alzó la voz, y por un segundo vi el destello del chico que me mandó callar en la mesa. ¿Por un comentario tonto? ¿Vas a romper la familia por orgullo? Me levanté, pagué mi café, le puse la mano en el hombro, un gesto que solía calmarlo cuando era niño, pero que ahora marcaba una distancia insalvable. No es orgullo, hijo, es dignidad. Aprendí que la soledad no es estar sola en un apartamento vacío. La soledad era estar sentada en esa mesa con vosotros dos, y no pienso volver a sentirme tan sola jamás. Salí de la cafetería, el aire de la calle me golpeó la cara, fresco y limpio. No hubo un final de película. Alberto no cambió. Se buscó una novia 20 años más joven a los 6 meses. Alguien que aguantara sus manías hasta que se cansara. Damián terminó la carrera, pero nuestra relación se convirtió en llamadas frías de cumpleaños y Navidad. Yo sigo aquí, en mi pequeño apartamento. A veces me cuesta llegar a fin de mes.
A veces extraño la comodidad de mi antigua casa, el jardín, la seguridad económica. Pero luego me hago un café, me siento en mi sillón de segunda mano y miro por la ventana. Nadie me manda callar, nadie se ríe de mis opiniones. Soy dueña de mi voz y de mi silencio, y aunque tardé 52 años en conseguirlo, os aseguro que cada segundo de esta paz ha valido la pena. Hay mujeres que aguantan hasta el final. Yo decidí que mi final sería un nuevo principio, y si estás escuchando esto y sientes que estás sentada en esa misma mesa, invisible, esperando que te miren, levántate, levántate antes de que desaparezcas del todo. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.